Muy buenos días con todos. En nombre de la Asociación de Gestión Humana del Ecuador, les damos la más cordial y afectuosa bienvenida a nuestro primer encuentro virtual del año 2021, deseándoles a todos un nuevo año transformador, de crecimiento y de mucho bienestar, y sobre todo mucha salud, que mucho que la necesitamos. Como parte de nuestra misión de servicio enfocada en el desarrollo de la comunidad de gestión humana, y ayudar a las organizaciones a alcanzar su máximo potencial, hemos organizado este primer conversatorio gerencial sobre el análisis del mercado salarial y laboral 2020, y sobre todo lo más interesante seguramente para todos nosotros va a ser escuchar las proyecciones del 2021. También hablaremos un poco sobre las estrategias de las empresas ante el nuevo entorno, el impacto que tiene el rol de líder de recursos humanos en esta nueva realidad, y qué mejor forma de hacerlo con un invitado muy especial y amigo de la casa, Roberto Estrada. Roberto es, como muchos de ustedes conocen, es socio de la consultoría Deloitte. Él es ingeniero comercial de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, tiene un diplomado en recursos humanos, una maestría en administración del IDE, y ha sido y sigue siendo un referente de los temas innovadores y transformacionales de recursos humanos. Así que queremos abrir este año a la altura de las circunstancias. Roberto, te agradezco muchísimo por el tiempo y sobre todo por esas luces que nos vas a dar sobre qué hay de nuevo en el mercado y qué debemos de esperar para el 2021. Bienvenido. Bueno, buenos días con todos. Lucía, gracias por esas palabras, y realmente es un honor dirigirme a los miembros de la Asociación de Gestores de Recursos Humanos en el país y poder compartir en esta mañana esta investigación, análisis, estudio que nosotros hacemos en la firma año tras año y que creemos que puede servir como un buen pulso de lo que estamos viviendo y de lo que probablemente pueda ocurrir también en el 2021. Y que pues nosotros y cada uno de los que estamos en las diferentes empresas y hacemos esta gestión de talento humano cada vez más un soporte estratégico para nuestros líderes, esto nos pueda guiar y nos pueda dar luces acerca de las decisiones, acciones y todas las iniciativas que podemos llevar adelante. Así que pues para mí será un placer poder compartir esta información y al final pues entiendo atender las preguntas o inquietudes que ustedes puedan en este caso tener, y con mucho gusto también responderlas. En este momento entonces voy a compartir la presentación y por favor me dicen ustedes si ya la están viendo. La vemos. Bueno, muy bien. Entonces, para ir directamente al tema, nosotros pues hemos realizado este análisis que lo hemos denominado Mercado Laboral y Salarial Post-Crisis, Recuperación y Perspectivas para el año 2021. ¿En qué consiste esta presentación? Ahí ustedes pueden ver el contenido de los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar acerca de la situación actual del mercado, lo que hemos podido identificar que están haciendo las empresas, ciertas estrategias post-crisis, como la hemos denominado, en todo lo que tiene que ver con cambios estructurales, en los modelos de compensaciones, de beneficios no monetarios, de tendencias también de recursos humanos, ciertas conclusiones que creemos que puedan ser pues también importantes como un análisis final. Y bueno, como les había dicho, las preguntas que ustedes puedan tener que con gusto podamos responder. Bueno, entonces entrando en la primera parte de la presentación, para que ustedes tengan una referencia, nosotros estuvimos dentro de las 2 últimas semanas de noviembre y la primera semana de diciembre haciendo esta investigación, en la cual finalmente participaron 171 empresas a nivel nacional. De estas 171 empresas, ustedes pueden ver que el 32% eran empresas extranjeras y el 68% son empresas ecuatorianas. De acuerdo a la actividad económica, estas compañías están clasificadas en el 41% empresas de servicios, el 35% industriales y el 24% empresas del sector comercial. Eso rápidamente como lo que es la composición estadística del estudio, para que ustedes tengan una noción sobre qué base es la que vamos a estar conversando y hablando en este momento. Bueno, antes de entrar en esos resultados de las investigaciones que hicimos y que ya les voy a compartir, me parecía
importante tomar rápidamente este análisis acerca de la situación del empleo en el Ecuador. Creo que aquí hay algunos datos que vale la pena destacar, que vale la pena, yo diría, relevar, y que todos y hagamos un poquito de reflexión sobre estos números, porque me parece que aquí hay información muy importante. Estos datos son oficiales y la última información oficial que arroja, en este caso, el gobierno, por decirlo así, está cortada a septiembre del año pasado. Son los últimos datos oficiales que tenemos. Y aquí ustedes pueden ver algunas cosas interesantes. En primer lugar, veamos cómo está la composición de la población económicamente activa en el Ecuador, que son todas las personas mayores de 16 años, que están disponibles para trabajar y que por lo menos tienen una hora de actividad. Y además de eso de ahí, aunque no estén en este momento en funciones, tienen el deseo y la disponibilidad de trabajar. Y aquí nosotros vemos un dato bastante importante, que es que esta PEA, de septiembre del 2019 a septiembre del 2020, tuvo una reducción, como ustedes pueden ver, de aproximadamente 600.000 personas. Es decir, se redujo en un 6% y actualmente, o a septiembre del año pasado, está en 7.8 millones de ecuatorianos que cumplen las condiciones que yo les mencioné anteriormente. Bueno, y uno se puede preguntar, ¿y a dónde se fue o por qué se redujo de una manera tan significativa ese número de personas en la población económicamente activa? Pueden haber varias interpretaciones o varias lecturas. Pudiéramos decir que algunas de estas personas definitivamente abandonaron lo que es la intención de seguir participando en el mercado laboral, porque piensan que por alguna condición en particular ya no van a ser requeridos por las empresas, simplemente ya no están, repito, considerados dentro de este grupo, y eso abona a que se haya dado esta situación. Si nos vamos nosotros, en cambio, a identificar quiénes son el grupo de ecuatorianos que tienen empleo adecuado, ¿qué quiere decir esto de acá? Que están en relación de dependencia, que gozan de beneficios sociales, que tienen una protección, etcétera, etcétera. Vemos que en este momento esto asciende al 32.1% de esa población económicamente activa, es decir, aproximadamente 2,5 millones de personas. Pero, como ustedes pueden observar, se redujo en un 6,4% en relación a lo que estaba antes de todo el tema de la crisis del COVID. ¿Y eso a dónde se fue? Y aquí ustedes lo pueden observar. En este momento el subempleo, o también definido como empleo no pleno o no remunerado, que son las diferentes categorías que caen dentro de este grupo, está en el 60.4%, es decir, más de 4.700.000 personas, y sufrió un incremento del 4.5% respecto del periodo anterior. Y la parte, digamos, más crítica, más grave todavía, el desempleo, personas que no tienen ningún ingreso, personas que no están en este momento generando ninguna actividad productiva, llega o asciende al 6.6%, con un incremento del 1,7% respecto del año anterior, y es aproximadamente 500.000 de ecuatorianos. Y finalmente eso que también el INEC lo establece como empleo no clasificado. Miren, les cuento una anécdota que me parece interesante. Conversando hace pocas semanas con un empresario de una de las corporaciones más grandes del país y revisando esto de acá, me decía él, pero suena un poco extraño, me dice, esa cifra de desempleo, parecería que es más. Y le digo, bueno, sí, efectivamente, esos son los datos oficiales, pero ¿qué pasaría? Y ahí fue un poco la reflexión que hacíamos. Si lo que les dije anteriormente, esas 600.000 personas que prácticamente, entre comillas, desaparecieron de la población económicamente activa, las incorporáramos al desempleo, tuviéramos efectivamente más de 1 millón de personas que están en este momento desempleadas. Entonces, yo creo que hay que ver estos datos con mucha cautela, con mucha ojo muy, muy clínico, para poder entender cuál es la realidad del mercado laboral en el Ecuador en este momento. Hoy, por ejemplo, estaba viendo en el periódico que las cámaras de Quito mencionan que efectivamente ha habido una ligera recuperación en el último trimestre del año. Todavía no hay cifras oficiales, les repito, pero yo creo que eso es un poco lo que esperaríamos para este año, porque realmente tener esta distribución en cuanto a lo que son los trabajadores en el país es una cosa muy complicada y que, como todos ustedes saben, crea
el desorden social que de alguna forma en determinado momento sentimos. Bueno, el tema también del Producto Interno Bruto, que es otro de los indicadores claves, críticos, respecto del desempeño económico del país. Yo diría que aquí hay, a ver, buenas noticias no puede haber, porque todos sabemos lo que está ocurriendo, pero creo que al final parecería que no van a ser tan dramáticas como esperábamos al inicio de la crisis del COVID. ¿A qué me refiero? Todavía, pese a que no hay una definición oficial, pero tomando proyecciones de Goldman Sachs, de The Economist, de Morgan Stanley, del Fondo Monetario, ustedes pueden ver que el promedio de estos organismos establecen que la caída del Producto Interno Bruto estimada para el 2020 en el Ecuador estaría en menos 9,5%. Y como dije anteriormente, eso no puede tener nada de bueno, nada de positivo, pero recuerden ustedes que hablábamos allá por mayo, allá por junio, de que iba a ser de 2 cifras, iba a ser más del 10%. Al final, aparentemente no será tan drástico este tema, que al final yo siempre digo es como el desempeño de una empresa, así como una empresa mide su desempeño en función de los ingresos, en función de su EBITDA y de otros indicadores financieros. Bueno, el Producto Interno Bruto es el parámetro que mide el desempeño económico de un país. Lo negativo, por decirlo así, es que estaríamos encima del promedio de la caída del PIB en América Latina, que se estima que estará en menos 8,1%. ¿Qué pasa cuando hablamos de las proyecciones para los siguientes 3 años, ya a partir de este 2021? Ustedes pueden ver que asimismo la coincidencia o el consenso establece que deberíamos de crecer en un 4,8% de nuestro Producto Interno Bruto para este año, y luego el 2022 y el 2023 habría crecimiento, pero un crecimiento, digamos, inferior. A esto hay que agregar que prácticamente ya tendríamos 2 años en el Ecuador donde el PIB no ha tenido un desempeño positivo, porque ustedes recuerden, el 2019 creció en apenas el 0,1%, que prácticamente fue nada. Entonces, aquí nosotros tenemos un poco el reflejo de lo que se puede esperar, y obviamente esto dependerá también de muchos otros aspectos políticos dentro de lo que vaya ocurriendo este año, para que efectivamente se puedan dar esas proyecciones de crecimiento en el país. Ahora, recuperar los niveles del 2019, como ustedes pueden ver, va a tomar tiempo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, se espera crecer en 4,8% para el 2021, pero es un 4,8 después de haber caído un 9,5, como les había dicho anteriormente. Entonces, tenemos que tener conciencia de eso, porque esta recuperación va a ser lenta y va a requerir un gran esfuerzo. Bueno, el tema de la inflación. Asimismo, todavía no se ha emitido el dato oficial de diciembre, pero no creemos que esto va a cambiar o va a variar mucho. Aquí tenemos la imagen que nos representa cuál es la inflación mensual y acumulada de noviembre del 2019 a noviembre del 2020. Ustedes recordarán, no hace mucho que salió el dato de noviembre, en los primeros días de diciembre, se estableció que la inflación de ese mes estuvo en el menos 0,01%, con una inflación anualizada negativa del menos 0,9%. Acá también tenemos nosotros entonces que reflexionar en el sentido de que si obviamente ha caído la empleabilidad, las personas tienen menos poder adquisitivo, el consumo se disminuye, es lo que estamos viendo reflejado acá. Recordemos también algo que es muy interesante, que la medición de la inflación, como ustedes pueden ver, tiene alrededor de 12 rubros, o lo que se denominan 12 divisiones de consumo, dentro de los cuales están, por ejemplo, los temas de recreación y cultura, que tuvieron un impacto negativo, prendas de vestir, también con un impacto negativo, y bienes y servicios diversos también con un impacto negativo. Las otras 9 divisiones restantes dentro de lo que es el análisis de la inflación tuvieron una incidencia en cambio positiva, como ustedes pueden ver al último dato del mes de noviembre. Si ustedes me preguntan, si ustedes, y me imagino en las proyecciones que hacen en sus respectivas empresas, creo que todos debemos de coincidir que esperamos que la inflación del cierre del 2020 sea negativa en el país, lo cual ya nos habla un poco de la contracción económica que estamos viviendo, y si nos comparamos con nuestros vecinos del Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones, vemos que estamos pues con un dato que en este caso es muy inferior
en cuanto a la inflación de Perú, de Colombia, de Bolivia. Ni se diga Argentina, que tiene pues índices de inflación muy altos, que tampoco es lo óptimo, pero ustedes saben que una economía también se mueve un poco por el dinamismo del consumo que tiene y eso genera siempre cierta inflación. Este también es un tema, yo diría, muy importante y que recordaremos que salió a la luz aproximadamente en el mes de noviembre. Finalmente, yo diría, aquí se estableció un momento inédito en la historia del país respecto de lo que es esta nueva fórmula de cálculo para el salario básico unificado. ¿Por qué digo que es inédito? Todos nosotros recordamos, no sé, los últimos 25 años más o menos, que finalmente el salario básico del siguiente año se lo definía 2 o 3 días antes de que termine el año previo. Y entonces casi que amanecíamos al nuevo año sabiendo cuál iba a ser el valor que regiría a partir de ese momento, ya sea $10 más, $8 más, o lo que haya sido definido, y nunca sabíamos exactamente a qué análisis correspondía ese incremento que se había establecido. La mesa se sentaba o se conformaba por los representantes de los trabajadores, de los empresarios, del gobierno, nunca se ponían de acuerdo y finalmente el gobierno establecía y decía, bueno, el salario crecerá del 2019, que está en 394, al 2020 a 400 en $6. Pero no conocíamos un poco cuáles eran los criterios que se habían tomado en cuenta. Bien, ahora ya los tenemos. Como ustedes pueden ver, esta fórmula, que parecería ser un poco complicada, en realidad es más sencilla de lo que se ve. Contempla 8 parámetros. Y estos 8 parámetros están ahí explicados, tal como ustedes pueden ver, y clasificados en 3 grandes grupos. En primer lugar, lo que se conoce como parámetros discrecionales, donde ustedes pueden ver eso que ellos han denominado beta 1 y beta 2, son variables que de alguna forma establecen un factor de ponderación tanto al índice de precios al consumidor como a lo que se llama productividad laboral. Y esta ponderación tiene un rango que puede ir de 0 a 1. Ya lo vamos a ver después aplicada a la fórmula. ¿Qué quiere decir esto de acá? Al final, la autoridad puede establecer, en función de su perspectiva de las cosas, bueno, este parámetro beta 1 o beta 2, que mide los criterios que les acabo de decir, puede estar en 0,5, en 0,2, en 0,9, dependiendo de lo que se defina por parte de ellos. Luego tenemos lo que se conoce como los parámetros de estimación, donde aquí se mide la elasticidad del empleo con respecto a los salarios y la elasticidad de la informalidad con respecto a los salarios. Y ahí a la derecha ustedes ven los últimos valores reales y oficiales tomados de la última información que en este caso se genera por parte del gobierno. Y finalmente tenemos otros parámetros que están considerados en cuanto al porcentaje de variación del índice de precios al consumidor, el porcentaje de variación de la productividad laboral, el porcentaje de variación de la tasa de participación global y el porcentaje de variación del empleo en el sector informal. Ahí tienen ustedes también a la derecha los valores últimos oficiales. Bueno, poniendo esto en aplicación, poniendo esto en ejecución, que les repito, tiene una apariencia de ser complicado, pero realmente no lo es tanto. Nosotros quisimos hacer una especie de simulación para poder determinar qué hubiese ocurrido si efectivamente se aplicaba la fórmula en cualquiera de estos 3 escenarios que creamos. Ustedes ya saben, y no es noticia obviamente a estas alturas, que el salario básico para este año seguirá en los mismos $400, pero miren qué interesante que si nosotros hubiésemos establecido este ejercicio con esos 3 escenarios, donde ustedes rápidamente se darán cuenta que en el escenario 1 a los 2 parámetros discrecionales les pusimos 0, en el escenario 2 les pusimos 0,5 y en el escenario 3 les pusimos 1, que es el rango que ya les indiqué anteriormente pueden estar estos valores. Miren ustedes que en los 3 casos, en las 3 hipotéticas situaciones, el salario básico hubiese caído en porcentajes que van desde menos 6% hasta menos 18%. Claro está, y alguien antes de que me lo recuerde o me lo indique, que esta fórmula tiene una especie de candado, y así lo estableció el gobierno,
que si esto ocurría, el salario básico se mantendría en el valor actual. Y eso finalmente fue lo que ellos hicieron. Pero miren ustedes que es importante tomar esto como una referencia porque nos da una idea de en realidad cómo está, llamémoslo así, el reflejo de lo que es el salario en función de las condiciones y variables críticas de la economía del Ecuador que han sido consideradas y determinadas por la misma autoridad. Entonces, yo creo que aquí podemos tener una representación mucho más real acerca de cómo es o por dónde, por qué rangos, acorde a nuestra productividad y situación actual, debería estar el salario básico, que a pesar de que está en $400 definido, tiene esta particularidad. Miren ustedes en nuestro criterio cuáles son los pros y los cons respecto de contar con una fórmula como esta. A ver, en primer lugar, creemos que como ventaja, si lo vemos desde la perspectiva del trabajador, es que nunca van a poder ganar menos de lo que están ganando ahora, por el candado que les indiqué anteriormente, que de aquí en adelante también ya va a haber una fijación y determinación del salario en función de lo que les he repetido varias veces, acorde a la realidad económica del país, y que son variables técnicas y variables que de alguna manera están en conocimiento y que cualquiera puede accesar para poder tener la información. Eso nos parece que es un tema positivo, mientras que las desventajas serían que, sin duda, hay dos variables discrecionales, ya les dije, y eso puede prestarse en cierto momento a alguna manipulación, que si el resultado del salario básico es menos que el actual, como lo estamos viendo en este ejemplo, entonces tampoco va a reflejar el crecimiento y rendimiento de las empresas y su productividad, y que obviamente acá también la fórmula no considera el poder adquisitivo real de un empleado, ya que el índice de precios al consumidor, como vimos anteriormente, está afectado por el beta 1, que es discrecional. Esa sería un poco nuestra lectura respecto de esta fórmula. Ahora, ustedes recordarán, creo que fue más o menos unos días antes de Navidad, en una entrevista interesante que le hicieron en un medio de comunicación al ministro de Trabajo, me llamó la atención una declaración que estaba ahí contemplada, donde decía que esta fórmula solo se va a aplicar a futuro en caso de que sea complicado proyectar o estimar la inflación del país, y que en esas circunstancias sería utilizada. No sé, un poco eso deja abierto al final qué tanta vigencia o no tendrá esto, que de alguna manera lo han construido y que sí creo que es necesario como para darle formalidad, así como cualquier empresa lo hace para definir sus escalas salariales, tomando diferentes parámetros internos y externos, que más aún que lo tenga que hacer un país tal como nosotros lo estamos viendo ahora. Ustedes también habrán visto, los últimos días del año salió la noticia de que en Colombia estaban determinando el nuevo salario básico, y si no me falla la memoria, quedó en aproximadamente $260, con un bono que le dan al trabajador allá de aproximadamente $30 mensuales por temas de transporte y demás. Entonces vemos que es un valor bastante menor que el nuestro en un país que tiene pues una economía y un desarrollo que también es mucho más amplio que el del Ecuador. Bueno, entonces, si nosotros tomamos esta última década como referencia para nuestro análisis, miren ustedes algo que es bien importante. Aquí estamos comparando estos dos grandes parámetros que son, por un lado, el valor del salario básico unificado, que ya sabemos que va a quedar en este año en $400, pero si nos remontamos 10 años atrás, estaba en $240. Y el costo de la canasta básica en ese momento estaba en $534, y ahora, acorde al último dato oficial a noviembre del año pasado, está en $711. Bueno, ¿a dónde queremos llegar con este análisis? Si tomamos como referencia cuál es la brecha entre el salario básico y la canasta básica, vemos que esta se redujo de 223% en el 2010 a 178% en el 2021. Es decir, ha habido indudablemente, como lo estamos viendo acá, una mejora en la capacidad adquisitiva del trabajador, lo cual es real tal como lo estamos observando acá. Además, recuerden ustedes que el INEC considera más o menos, si no me equivoco, 1.6 constituyentes por familia, que son los que de alguna manera son productivos y trabajan en un grupo familiar, y en función a eso es que se establece
que el ingreso que ellos generan permite a esas familias cubrir el costo de la canasta básica. Entonces, aquí creo que también es fundamental tener esto presente, porque muchas veces nosotros en las organizaciones, yo creo que no llegamos con el mensaje adecuado de que en realidad siempre va a ser insuficiente y siempre, pues obviamente, las personas van a tener esa necesidad y esa idea de que deben de ganar más, pero que la mejora ha sido sostenida en una década y que obviamente esto se ve reflejado al comparar estos aspectos que estamos diciendo y que estamos señalando en este momento. Bueno, entonces, una vez que hemos visto un poco ese inicio, este panorama de lo que está ocurriendo en el país en estos aspectos laborales y salariales, entremos ahora en los resultados de nuestro estudio, de nuestra investigación. Y como ustedes pueden ver, en cuanto a lo que pudimos auscultar de estas 171 empresas respecto de cuáles fueron los incrementos que hicieron el año pasado, aquí sacamos algunas conclusiones interesantes. El 50% de la muestra no hizo ningún incremento salarial el año anterior y la otra mitad sí. El incremento general fue del 2%. Sin embargo, si incluimos a aquellas empresas que no hicieron aumento salarial y tomamos la masa total, vemos que este cae al 1.39%. Y estas empresas que realizaron incrementos, como ustedes pueden ver en la parte de abajo de la presentación, la gran mayoría lo hizo en el mes de enero y entre el mes de febrero hasta abril, donde quizás todavía no se preveía el gran impacto que iba a tener esta situación que todos conocemos y vivimos después. Bueno, a nivel ya general, los incrementos, como ustedes pueden observar, las empresas nacionales estuvieron en el 1.32%, las extranjeras en el 1.5%, y si hacemos la misma referencia en cuanto al tipo de actividad económica, las empresas de servicios incrementaron el 1.5%, las del sector comercial fueron las más golpeadas con el 1.19% y el sector industrial con el 1.37%. ¿Qué nos dijeron estas compañías que tienen previsto para este año ya, para el 2021? A ver, en primer lugar, el 48% de la muestra dijo que definitivamente no va a hacer ningún incremento salarial este año. El 8% hasta la primera semana de diciembre nos había dicho que no tenía definido todavía un incremento y por experiencia les puedo decir que normalmente ese grupo de empresas suele sumarse al grupo de las que no va a incrementar. Y finalmente el 42.9 indicó que sí va a hacer un incremento para el 2021. Perdón, de lo que podemos nosotros observar, el incremento general de este grupo que va a realizar un aumento estará en 1.97, pero si incluimos a todas, nuevamente vuelve a caer al 1.06%. ¿Cómo es el panorama a nivel general? Empresas ecuatorianas van a ser las más golpeadas con el 0.8 apenas de incremento, mientras que las multinacionales tienen previsto un 1.5 y de acuerdo a la actividad, servicios está en 1.2, nuevamente el sector comercial estaría en el valor más bajo con el 0.8 y el sector industrial con el 0.9%. Nuevamente, dentro del primer trimestre del año, como ustedes pueden ver, se darían estos incrementos por parte de la gran mayoría de estas compañías. Si lo vemos nosotros por actividad económica, aquí ustedes pueden ver lo que nosotros identificamos y recogimos acorde a la proyección que tienen para este año estas distintas empresas que están clasificadas en estos grupos. Ustedes lo pueden ver rápidamente, pero llama la atención, por ejemplo, el sector exportador tiene una proyección del 2.1%, y creo que lo hemos visto en estas últimas semanas, que prácticamente ha sido el sector exportador el que de alguna forma ha contribuido en gran medida a que el impacto en la crisis económica del país haya sido un poco menor. Ellos han, llamémoslo así, sacado la cara de alguna forma y han podido continuar en los diferentes rubros que ustedes saben que están incluidos aquí: banano, camarón, flores, cacao, etcétera, etcétera. Vemos también que el sector farmacéutico estaría después con un 1.5%, el sector seguros con un 1.5% también. Y los más golpeados, como ustedes pueden ver, sector automotriz 0.4%, sector petrolero 0.8%. Y en cuanto a otros rubros, allí ustedes pueden ver, por ejemplo, el sector de la construcción, todo lo que tiene que ver con temas de materiales, maquinarias,
que estarían con un incremento aproximado del 0.7%. Este sería un poco el panorama acorde a lo que estas 171 compañías nos compartieron y nos indicaron que tenían previsto para este año. Ahora, entrando en el rubro de las utilidades, que ustedes conocen que también se convierte en un factor muy importante dentro de los componentes salariales de los colaboradores para muchas empresas, aquí vemos un dato también importante. Si comparamos, todavía no tenemos obviamente el dato para este año, pero comparando las utilidades pagadas el 2020 correspondientes al ejercicio 2019 versus las del 2019 correspondientes al ejercicio 2018, vemos que en cuanto a la base, el promedio entregado por la base en el año pasado fue de 2.763 versus 2.863 en el año 2019, es decir, una caída del 3%. Y el promedio de las cargas el año pasado fue de $800 versus $821 que fue en el 2019. Es decir, si ya tuvimos el año pasado una caída en el tema de las utilidades, tal como ustedes están observando, imagínense lo que va a reflejarse en este año cuando estamos conscientes de que la gran mayoría de empresas no terminaron cumpliendo con sus metas, tuvieron que hacer ajustes en sus presupuestos, tuvieron que revisar los objetivos que tenían para el 2020 y eso se va a ver reflejado sin duda en su última línea y en lo que en este caso corresponde al 15% de participación de trabajadores. Además de eso de ahí, quisimos también reflejar el máximo reportado de utilidades por parte de este grupo de compañías, que ustedes saben que siempre es una empresa, el valor máximo, que ustedes pueden ver que el valor del año pasado fue de $31.200 versus $26.800 del 2019. Hemos identificado 55 empresas que reciben utilidades entre el promedio y el máximo, es decir, en estas compañías más de 30.000 trabajadores se ven beneficiados por este valor y por este rubro que, como dije anteriormente, es muy importante dentro de su paquete de compensación total. Si vemos acá, si vemos acá el tema del comportamiento de las utilidades acorde al sector económico y al origen de capital, aquí también vemos algunas cifras interesantes, ¿verdad? Y vemos que el sector de servicios fue el único que tuvo una tendencia de crecimiento en estos 2 últimos años con un 14%, mientras que el sector industrial fue el más golpeado, ya que se redujo en un 20%, y también el sector comercial se contrajo en un 41% en comparación con el año anterior. Ahí ustedes lo pueden ver por cada uno de los tipos de actividades. Y finalmente, entre las empresas nacionales y multinacionales, más bien las empresas ecuatorianas crecieron en un 10% en la base versus una caída del 22% en la base por parte de las empresas multinacionales. Entonces, en este compendio que está presentado en este cuadro, podemos ver claramente cómo ha sido la evolución de la cifra del 15% de utilidades dividido en el 10% y en cada carga, y yo creo que ya es importante ir proyectando o ir más o menos haciendo una estimación de cómo esto va a reflejarse en este año, porque sin duda tendrá también un impacto dentro de la capacidad adquisitiva de nuestros colaboradores, que en la gran mayoría en empresas que han venido recurrentemente pagando cifras que digamos han sido importantes, ellos ya esperan y lo tienen casi como parte de su ingreso anual. Entonces, ahora nosotros pues obviamente ya a partir del mes de marzo comenzaremos a hacer estos sondeos para ir viendo qué es lo que nos reportan las compañías y en ese momento pues con mucho gusto también compartiremos esta información con todos ustedes. Bueno, acá quisimos también conocer cuáles han sido las medidas, ajustes y reducciones que tomaron las compañías tanto en el número de colaboradores como en su costo de nómina. Y aquí ustedes pueden ver que en todos los casos ha habido una contracción, comparativamente hablando al cierre del 2020 versus el cierre del 2019. A nivel general, como ustedes pueden ver, en estas 171 empresas redujeron en un 5% su plantilla.
Como ustedes pueden ver, pasaron de 103.000 empleados en el 2019 a 98.000 empleados al cierre del año anterior. Mientras que en el costo de la nómina también hubo una reducción del 5%. Y esto acá no tiene ninguna contradicción con lo que veíamos anteriormente, porque muchas empresas que habían hecho incrementos salariales ya en determinado momento del año, luego se vieron obligadas a hacer un ajuste a través de una revisión de su plantilla, y eso pues obviamente también les impactó en el costo de su nómina, como ustedes lo pueden ver. Y si lo diferenciamos por el tipo de actividad económica, nuevamente, el sector industrial, el que de alguna forma recibió el impacto mayor dentro de la crisis, ya que redujo en un 6% sus colaboradores y el costo de la nómina en un 7%. Este costo de la nómina también es importante considerar que tiene, digamos, la relación o la causa en muchas compañías en reducción de la jornada laboral, en supresión de horas extras y en tema también de ajuste del salario en función del recorte de la jornada que habían hecho. Además de lo que dije anteriormente, en algunos casos también por la disminución del número de trabajadores. Pero aquí está el resultado general, tal como lo podemos observar. La buena noticia es que las perspectivas que tienen estas empresas en cuanto a su variación de ventas para este año versus el impacto negativo que tuvieron el año pasado, como ustedes pueden observar, es que piensan que van a crecer. Y ustedes ven que todos los sectores, tanto servicios, comercial como industrial, tienen una perspectiva de que en promedio van a crecer en aproximadamente un 12%, frente a una caída en promedio también del 8% que tuvieron el año pasado. Creo que esto es algo positivo, creo que esto es algo que vale la pena destacar, porque es el ánimo y sobre todo el enfoque con el que comenzamos este año, y que ojalá pues se pueda concretar a la medida que también las condiciones del país vayan dando el espacio para que estas metas de estas empresas puedan finalmente concretarse y podamos tener un crecimiento económico en el 2021. Bueno, una vez que hemos concluido con esa parte de la presentación, voy a entrar en la tercera parte, donde vamos a hablar de las estrategias post-crisis y ciertos cambios estructurales que hemos podido identificar que se han dado en las compañías y que nos han podido compartir respecto de las iniciativas y medidas que han venido tomando. Aquí vamos a hablar un poco acerca de cambios en las áreas, en las funciones, qué tipo de medidas están tomando para las evaluaciones, etcétera, etcétera. Veamos entonces qué es lo que pudimos nosotros identificar en este grupo de empresas. Primero que nada, miren ustedes que debido al panorama económico, el 34% de las empresas de esta muestra, de estas 171 compañías, nos indicaron que tuvieron o se vieron obligados a realizar procesos de integración de funciones en cargos y áreas. ¿Qué quiere decir esto acá? Tratar de ver cómo redistribuimos tareas, tratar de ver cómo podemos integrar ciertas actividades o labores de diferentes departamentos para de esa manera poder ser más eficientes. Y queda claramente expresado acá que quizás el área en la cual más cambios y ajustes hubo fue el área administrativa, con un 10% reportado por las compañías, que es en donde más cambios, revisiones de tareas, fusión de cargos o de procesos tuvieron que realizar para poder de alguna manera llevar adelante sus procesos y operaciones tratando de impactarlos en la menor medida. Luego, les preguntamos también qué estaban haciendo con aquellos grupos de trabajadores vulnerables, es decir, cómo están manejando las tareas con personas pues, que tienen enfermedades persistentes, mujeres que están en estado de embarazo y que tienen más riesgo de exposición a contagiarse. Y como ustedes pueden ver, el consenso, el 74% fue teletrabajo. Es decir, han optado por esta opción. El 16% dijeron a través de la suspensión de la jornada, que luego se la iba a recuperar vía vacaciones, horas extras, algunos todavía no lo tenían definido, y solo el 10% dijeron que con estos grupos vulnerables seguían trabajando de manera presencial, obviamente tomando todas las medidas de bioseguridad, los cuidados, los turnos, los mínimos, o mejor dicho, los máximos, perdón, de ocupantes dentro de las instalaciones, perdón, y que de esa forma estaban tomando siempre estas precauciones. Luego,
¿Qué medidas también quisimos conocer habían tomado las empresas para evitar de alguna forma mayores desvinculaciones de personal? Es decir, ¿qué estaban haciendo? Si bien es cierto, en algunos casos tuvieron que llevar adelante ajustes, pero ¿qué estaban haciendo para contener y que esto no sea mayor? Y miren ustedes, aquí hay muchas cosas, ¿verdad? Movimientos internos, modificación de la jornada y la reducción salarial que ya hablábamos hace un momento, les ha permitido a algunas no tener que despedir personal, reducir presupuestos, optimizar costos, procesos, no cubrir vacantes, reagrupar funciones. Algunas han tenido que cambiar sus estrategias comerciales, buscar también nuevas líneas de negocio para poder tratar de salir adelante, mantener el teletrabajo y optar por la alternativa también de horas de vacaciones, incluso anticipadas, les diría hasta más de un año, para de esa forma aminorar el impacto de la situación y no caer en más despidos de personal. Apenas el 23% de la muestra nos dijo que no tuvo necesidad de implementar ninguna estrategia para evitar mayores desvinculaciones. En cuanto a reducción de costos, bueno, ¿qué han estado haciendo estas empresas para justamente buscar eficiencias y mejoras en sus costos y procesos? En primer lugar, como ustedes pueden ver, hacer ajustes en los presupuestos. El tema de los arriendos para muchas compañías ha sido también algo clave, porque al no tener el uso de las instalaciones, han podido renegociar también valores, contratos y demás de las oficinas que antes estaban ocupando. Ha habido también una caída drástica en todo lo que tiene que ver con viajes y movilizaciones. El tema de teletrabajo también ha permitido optimizar ciertos procesos de forma virtual, renegociar contratos con proveedores de diversa índole, en diversos rubros y para diversos temas, no solo en montos, sino también en formas de pago. Muchas empresas suspendieron eventos, capacitaciones, reuniones presenciales, manejándolas o llevándolas a temas virtuales. Y el tema de las capacitaciones, se está trabajando mucho en la utilización de plataformas para poder tener también la opción y la alternativa de optimizar costos en algo que siempre es un tema muy importante dentro de los presupuestos. Como ustedes pueden ver, en conclusión, prácticamente todas las empresas tuvieron la necesidad de implementar alguna medida para reducir costos de alguna de las formas que hemos visto anteriormente. ¿Qué tipo de medidas y qué tipo de acciones han tomado en el tema de compensaciones con relación a lo que ha sido el impacto del COVID? Veámoslo a continuación. A ver, el 11% de las compañías indicó que ha tenido algún cambio en su política salarial. Algún cambio que se puede haber dado, como ustedes están viendo ahí, ya sea porque tocaron el tema de los variables, y tocar significa o redujeron los variables, o suspendieron el pago de los variables, o cambiaron la forma de medir los variables. Eso ha sido una de las medidas que tomaron estas compañías. Otras tomaron la medida, ya habíamos anteriormente, suspender los incrementos salariales anuales. Y en otros casos también nos llamó la atención ver algunas compañías que dijeron estamos redefiniendo nuestra posición competitiva contra el mercado y por ahora para ciertos cargos, para ciertas áreas, ya nos vamos a comparar contra el primer cuartil del mercado, cuando antes a lo mejor lo hacíamos contra la mediana o incluso hasta con un nivel superior de la mediana. Esos han sido algunos de los cambios que hemos observado en cuanto al tema de la, de la política salarial. Y miren ustedes en este gráfico cómo ha cambiado la composición entre el fijo y el variable 2020 versus 2019, dependiendo del nivel jerárquico, derivado justamente de lo que les acabo de mostrar hace un momento, de los ajustes que se han dado en los bonos, comisiones o valores que se entregaban bajo el concepto de variables en las compañías. Y miren ustedes cómo a nivel gerencial la proporción era 75-25, ahora es 90-10. A ver, esto no quiere decir que les han subido el fijo, no, pero al haberse reducido el variable, obviamente cambia la composición. Y eso es lo que ocurre en el resto de los niveles que ustedes están viendo ahí. Por ejemplo, ahora en casos de analistas, asistentes, esto ha cambiado y prácticamente todo es fijo. En casos de supervisores, coordinadores, de 60-40 pasa a 80-20.
y esto es, repito, consecuencia un poco de lo que estábamos conversando y tocando anteriormente. Aquí tienen ustedes bastante información y para no confundirlos y no marearlos voy a tocar apenas unos puntos de este slide, pero que aquí ustedes lo ven en su gran detalle. Nuevamente tocando y hablando de los cambios en los sistemas de remuneración variable. Prácticamente la mitad de la muestra, como ustedes pueden ver, el 42% hizo algún ajuste en su parte variable, en su componente variable, ya sea bono anual, comisión, bono mensual, horas extras o subsidios. Y a la derecha ven ustedes el porcentaje en el que se concentraron las empresas que hicieron los cambios. El 13% de las empresas se enfocaron en los bonos anuales. ¿Cuál fue la modificación de los bonos anuales? El 50% lo eliminó, el 14% lo disminuyó, el 7% le dijo a sus ejecutivos, vamos a tener que diferir el pago, y el 29% les cambió los indicadores. ¿En qué áreas? Todas a nivel ejecutivo, el 43%, jefaturas y comerciales. De la misma forma, repito, ustedes pueden leer lo que se hizo en subsidios, lo que se hizo en comisiones, lo que se hizo en bonos mensuales y lo que se hizo en el tema de horas extras. Este slide es bien importante, repito, porque aquí vemos las diversas formas o maneras en que las empresas han tenido que apuntar hacia un componente de la compensación que yo diría especialmente a niveles ejecutivos que puede llegar a representar alrededor del 30% de su compensación anual, tiene un impacto significativo. Entonces, repito, aquí está un poco el resumen de lo que muchas empresas tuvieron que, en este caso, verse obligadas a replantear. Y bueno, el 33% de la muestra, como ya les dije anteriormente, hizo variaciones en los indicadores. Aquí ustedes pueden ver qué tipo de variaciones, modificaciones o cambios hicieron. Algunas pues están enfocándose más al área comercial, otras están implementando lo que se conoce como Objectives and Key Results, tratando de revisar las tablas de comisiones. Otro grupo, en cambio, modificó los indicadores. ¿De qué manera los modifica? Subiendo, o en este caso ajustando, los mínimos de cumplimiento. Si antes, me invento, mi piso era 80%, a partir de eso yo pagaba un variable, lo he subido ahora al 90%. A otras empresas también nos indicaron que no estaban pagando sobre cumplimientos, otras estaban actualizando sus reglamentos de comisiones, están eliminando indicadores como por ejemplo visitas a clientes por obvias razones, cuando ha habido restricción y confinamiento, temas también de cobertura y crecimiento en diferentes líneas de negocio. Ahora, otro capítulo muy importante, ustedes saben, de la compensación son los beneficios no monetarios. Veamos entonces qué han hecho las empresas respecto de cambios o ajustes en estos beneficios no monetarios. Miren, aquí nosotros tenemos, un comparativo interesante acerca, nosotros cuando comenzó todo este tema de la pandemia, allá por abril, hicimos una investigación rápida para saber qué medidas estaban tomando las empresas y ahí ustedes pueden ver un resumen de lo que pudimos recopilar en ese entonces. Luego, en septiembre, volvimos a actualizar esta información para saber, bueno, ahora que ya han pasado varios meses, qué cambios han mantenido en los beneficios, qué nuevos ajustes han hecho y cómo están ustedes en este momento replanteando este tema. Y miren, aquí hay algunos asuntos interesantes. En abril, por ejemplo, del año pasado, muchas empresas nos indicaron que estamos brindando asistencia psicológica, estamos dando líneas de contacto con profesionales para que nuestros colaboradores puedan tener acceso a ese soporte psicológico, les estamos pagando los exámenes, las pruebas rápidas, los exámenes de COVID, hemos hecho una extensión en la cobertura de la póliza de vida, asistencia médica, les estamos dando también servicio de atención médica virtual, les hemos brindado mucha capacitación online gratuita, especialmente durante el mes y medio que estuvimos pues en cuarentena, clases de fitness, de yoga, etcétera, etcétera, pagarles el servicio de internet, entre otras cosas. En septiembre vemos que ya hubo una concentración o ya una estabilización, por decir así, en mejorar los planes de internet de los colaboradores, de telefonía, temas de coaching grupal, temas de darles implementos de oficina a quienes están haciendo teletrabajo, el seguro médico,
beneficios como también el tema de servicio de transporte para que los colaboradores no tengan que utilizar tanto el transporte público, alimentación con todos los protocolos de bioseguridad, etcétera, etcétera. Bueno, y también quisimos saber, en criterio de estas compañías, qué ellos habían identificado en cuanto a cuáles son los 5 beneficios que más valoran sus empleados, sus colaboradores en este momento. Y esto fue lo que nos dijeron. Ahí ustedes pueden ver, en primer lugar, y creo que tiene sentido, seguro médico y de vida. En segundo lugar, miren qué interesante, flexibilidad laboral. Yo creo que ahora que las personas y los trabajadores ya hemos intensamente probado y vivido el teletrabajo, estamos conscientes de los beneficios que tiene y lo que queremos es encontrar una especie de híbrido o de combinación con flexibilidad. E incluso quienes están en teletrabajo también apelan a la flexibilidad desde la perspectiva de que los horarios no pueden ser tan rígidos. Si bien es cierto hay que cumplir con una jornada y para casos de cargos con responsabilidad, con unos objetivos, pero al final del día hay personas que son mucho más productivas desde las 7 de la mañana, otros que son mucho más productivos a partir de las 7 de la noche, y creo que las compañías tienen que comenzar a entender esas características, ver qué funciona con unos y tratar de ver cómo lo replica con otros. A eso se refiere la flexibilidad. El tema de alimentación, de movilización y de capacitación y desarrollo, que cada vez la gente también lo siente como algo mucho más relevante. El 63% de la muestra considera que va a mantener el teletrabajo, tal como ustedes lo pueden ver. Y los beneficios que va a entregar en teletrabajo, ya lo veíamos hace un momento, internet, telefonía, coaching, etcétera, etcétera. Ahora también está viéndose cada vez más la entrega de implementos ergonómicos, de cierto mobiliario de oficina para que el trabajador lo tenga en la casa, reconocimiento de ciertos gastos también, y el tema de los bonos y subsidios de internet mensual. Yo creo que al final, nosotros cuando hicimos esta presentación en diciembre, hicimos una encuesta en vivo y habían aproximadamente 250 personas que participaron y les preguntamos qué modalidad iban a mantener ellos para el 2021 y si no me falla la memoria, el 70% dijo que tendría o mantendría el teletrabajo y el 30% dijo que presencial. Y en cuanto a quienes decían que iban a mantener el teletrabajo, les preguntamos si ese teletrabajo iba a ser 100% o si iba a ser un híbrido. Y la gran mayoría dijo que iba a ser una combinación entre presencial y teletrabajo. Miren el tema de capacitación, el 89% lo está manejando de forma virtual, apenas un 10% lo ha suspendido. ¿Y qué tipo de plataformas están utilizando en la capacitación? Ahí ustedes pueden ver algunas de las que nos mencionaron para poder llevar a sus colaboradores en estos momentos muchos cursos, mucha preparación, mucha información para que estén al día y se mantengan actualizados. En cuanto al tema de planes de carrera, el 64% de las empresas nos dijo que sí, que va a mantener sus planes de carrera tal cual como los ha venido llevando, es decir, no habían detenido ascensos, no habían detenido, en este caso, algún tipo de reclasificación o movimiento de puestos, si es que la necesidad así lo exigía. El 36% en cambio nos dijo que lo tenía en stand-by o que estaba haciendo algún tipo de ajuste en sus planes de carrera al interior. Y ahí ustedes pueden ver algunos de los métodos adoptados y cómo están llevando adelante la continuidad de algo que es tan importante en una organización como son sus diferentes planes de desarrollo y de carrera. En cuanto a festividades y eventos que acabamos de terminarnos recientemente, miren ustedes que el 52% dijo que no, que iba a suspender la ejecución de los eventos, el 48% sí lo hizo, y de ese 48% que sí lo hizo, el 83% lo hizo de manera virtual, y solo el 17% lo hizo de forma presencial, buscando espacios abiertos y solo con los aforos permitidos, acorde a lo que nos habían indicado. Esto sí yo creo que fue un cambio drástico que todos lo vivimos, cuando anteriormente pues estos eventos, estos encuentros de fin de año eran un momento muy importante en muchas compañías y que ahora tuvo un giro radical, tal como ustedes están viendo que fue el comportamiento de las compañías.
Y bueno, ya para ir terminando, creo que estoy con el tiempo, para revisar ciertas tendencias de recursos humanos, que creo que también a todos nos interesan, una vez que estamos pues en este momento, en esta etapa post-crisis que habíamos dicho anteriormente. Bueno, en primer lugar, esto me parece súper importante. Les preguntamos cómo consideran que esta nueva realidad ha impactado en la eficiencia y productividad de los colaboradores. Y a mí me puso muy contento ver las respuestas, porque miren ustedes, el 44% dijo que considera que esta situación ayudó a incrementar la productividad de los colaboradores. El 47% dice que logró mantenerla y apenas un 9% indicó que la disminuyó. ¿Qué nos quiere decir esto de acá? Y yo lo escuché, les digo, en muchas empresas, en muchos directores y vicepresidentes de recursos humanos que nos comentaban, nos compartían y nos decían, créeme Roberto, que nunca, ni siquiera cuando estábamos presencialmente dentro de las instalaciones de la oficina, estuvimos tan integrados como ahora que nos ha tocado estar en teletrabajo. Realmente se potenció la colaboración, se potenció la comunicación, pudimos estar mucho más unidos por los objetivos que teníamos y creemos que de alguna forma estos son los aprendizajes y lecciones que estamos rescatando para poderlas replicar ahora que tenemos ya pues esta nueva realidad y estos nuevos momentos que nos va a tocar enfrentar el 2021. También quisimos saber qué tipo de herramientas están utilizando para medir la eficiencia en teletrabajo en esta nueva normalidad. Y el 29% ha implementado herramientas para medir la eficiencia. Yo recuerdo que allá por el mes de abril del año pasado, las compañías, una de las cosas que más interés tenían era conocer, bueno, ¿qué estamos haciendo para medir la productividad en teletrabajo? Y yo creo que todavía era un poco prematuro, era todavía un poco preliminar, cuando no había tanta experiencia en ese sentido, ya pretender en aquel entonces tener una definición tan clara. ¿Y qué tenemos que hacer? Y escuché de todos en aquel momento. Algunas empresas nos decían, vamos nosotros a ver las conectividades en las VPN para poder tener una referencia de cuándo se conecta y se desconecta el trabajador, que más o menos era como una tarjeta de entrada y de salida, marcar digamos, el reloj de la compañía, trasladado ahora a una forma virtual. Y ustedes saben que eso al final del día es muy relativo, ¿verdad? Otras empresas decían, bueno, vamos a tratar de ver cómo intensificamos la comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que la tecnología avanza agigantadamente y ustedes ven que ahora hay herramientas tales como My Analytics, Time Doctor, Work Meter, que son software que permiten ver un poco la actividad de los colaboradores, qué tipo de tareas están haciendo y demás. Puede sonar también invasivo, en algunos casos puede ser un poco delicado, pero yo creo que cada vez se va a hacer más común. Yo les comento, no sé si ustedes sabían que la nueva plataforma de reuniones virtuales que está utilizando Oxford es bien interesante, ya permite sacar reportes y mediciones de la participación que ha tenido la gente en la reunión de Zoom. Y no solo de la participación en tiempo, sino también del impacto y nivel de contribución que esas participaciones de estas personas han tenido durante las reuniones. Entonces, nos damos cuenta que estamos avanzando en esta medición de la productividad y a lo mejor son malas noticias para aquellas personas que quieren pasar desapercibidas o que en una reunión de trabajo a veces no se integran y no se concentran como deberían de hacerlo. Lo que les quiero decir es que cada vez esto se va a hacer más normal, más común y tendremos que también tomarlo como algo parte de lo que son los sistemas de evaluación de las compañías. Aquí ustedes pueden ver un poco los cambios que se han dado de lo que nos indicaron en abril del año pasado y cuando hicimos la encuesta, en qué temas estaban considerando para el equilibrio vida-trabajo. Ahí ustedes pueden ver temas de, ahora es muy fuerte, muy importante, sobre todo yo les diría campañas de concientización al colaborador de que tiene todo el derecho a desconectarse. Y no solo al colaborador, sino también a los líderes, porque a veces tenemos ahora un poco esa sensación de que como la oficina prácticamente está en nuestra casa, en nuestro hogar, tenemos que estar conectados 24/7 y no tiene que ser así. Recuerdo conversando con un ejecutivo importante de una empresa, me decía, mira, me dice, ahora mis compañeros de trabajo son mi familia. Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque cuando he tenido un día malo, a veces me descargo con ellos, porque están junto a mí. Entonces, son los aspectos que yo creo que ahora hay que concientizar mucho a los colaboradores, así como todo lo que tiene que ver de las herramientas online, el tema de
capacitación y concientización, como les dije, a los líderes, para que entiendan lo que significa el manejo y sobre todo la dirección de personas a control remoto. Entonces, aquí vemos un poco cómo esto ahora está yéndose hacia ese esquema en cuanto a estrategias de equilibrio vida-trabajo. Les preguntamos a estas compañías, en la opinión de sus directores de recursos humanos, ¿qué competencias ellos veían que habían sido desarrolladas como resultado de enfrentar esta crisis? Y miren ustedes, el 24% dijo adaptabilidad, el 20% dijo comunicación efectiva, el 17% resiliencia y el desarrollo de habilidades tecnológicas. Yo recuerdo la primera vez que tuve que dar clases en el IDE, en una plataforma de Zoom, no sabía ni cómo compartir la pantalla. Imagínense ustedes, y fue hace apenas 8 meses. Y yo creo que eso nos ha ayudado a todos a esforzarnos por desarrollar estas habilidades tecnológicas. Temas de planificación, temas de trabajo en equipo. Creo que eso al final del día es positivo. El 87% de las empresas considera que recursos humanos demostró impacto e influencia en decisiones estratégicas durante esta crisis. Ahí ustedes pueden ver en qué frentes. Primero que nada, en temas culturales, ayudando a que la empresa entre en este camino, en este tránsito de la transformación cultural, de la transformación digital, perdón, para que el teletrabajo sea eficiente y productivo. Sobre todo también ayudando a generar nuevas estrategias en la gestión del talento humano y buscar el bienestar de los colaboradores a través de una planificación efectiva de las acciones y medidas que se tenían que tomar. El 48% de las empresas están implementando nuevas metodologías y herramientas en el manejo de los subsistemas de recursos humanos. Ahí ustedes pueden ver, sobre todo en cuanto a metodologías ágiles, qué es lo que están ahora en los proyectos llevando adelante para que estos puedan ser mucho más eficientes y sobre todo de impacto en la organización. Y el 35%, miren, esto también me parece súper importante, nos dijeron que están comenzando ya a utilizar el tema de analítica de datos de una manera mucho más estratégica en cuanto a la información que cuentan de sus colaboradores a través de dashboards, a través de aplicativos como Power BI y otras más, para poder demostrarles a la alta dirección cuál es la evolución de los indicadores claves que tienen que ver con el manejo del personal. Este es un análisis que lo desarrollamos a nivel de Deloitte Global y que lo quiero compartir con ustedes porque aquí nosotros tratamos de ver cuáles son los 10 grandes ejes o capacidades claves que recursos humanos tiene que ahora estar concentrado en dar respuesta en el momento actual. Y rápidamente para mencionárselos, primero, tiene que ser ambidiestro. ¿Qué quiere decir esto de acá? Ya no es como antes, ahora vamos a manejar diferentes combinaciones de fuerza laboral, presencial, teletrabajo, híbrido. Y esto es un desafío que no contábamos hace apenas un año. Ser activadores de equipos, tener obsesión por la data. Miren, lo que más hay en las empresas es datos. El gran desafío es ver cómo esos datos se transforman en información, cómo esa información la transformamos en conocimiento y cómo ese conocimiento lo hacemos sabiduría. Y yo creo que ese es nuestro gran reto. Tener un propósito. Si la gente no tiene un propósito, todo va a ser más difícil. Estar centrados en el cliente, ser integradores de equipos, ser digitales. No puede ser que todas las empresas están hablando de transformación digital, desarrollar nuevos canales con los clientes, nuevas aplicaciones, y recursos humanos sigue en papel. Eso no tendría ningún sentido. Tener un pensamiento innovador y disruptivo, ser emprendedor y ser muy orientado a la ejecución, a la acción. Creemos que este debería de ser de alguna forma la hoja de ruta en cada uno de los aspectos que recursos humanos tienen que enfrentar y emprender. Y bueno, perdón si me he pasado unos minutos, pero ya para terminar, quería dejarles estas conclusiones acerca de lo que nosotros hemos podido revisar en esta mañana, en esta presentación, y creo que se pueden resumir de la siguiente manera. Esperemos que de ahora en adelante el salario básico cuente con esta metodología que va a permitir que se defina de una manera técnica y sobre todo acorde a las variables macroeconómicas que hay en el país. Esperemos que así sea, esperemos que se mantenga, que se mejore, que se vaya perfeccionando, pero no podemos seguir discrecionalmente revisando los salarios dentro del país. En segundo lugar, y esto yo creo que es algo que hay que reflexionarlo,
Es muy probable que los niveles salariales de los altos ejecutivos en el país permanezcan congelados durante algún tiempo, especialmente por lo que veíamos anteriormente del impacto que ha tenido en los bonos de los ejecutivos. En tercer lugar, yo creo que tenemos que ser muy claros en esto. Los trabajadores han aprendido y ya conocen lo que es la flexibilidad que ofrece el teletrabajo. Y el futuro va a ser, querrámoslo o no, una combinación entre presencial y remoto. He escuchado asimismo testimonios como no quiero volver a febrero del año pasado, es decir, antes de la crisis. Si ya hemos vivido esto, si ya hemos aprendido cómo salir adelante, no pretendamos retornar al pasado, más bien aprovechemos las experiencias y manejémonos acorde a lo que hemos ahora recorrido. Esperamos que la recuperación económica esperada para el 2021 y también estas nuevas formas de contrato que definió el ministro de Trabajo el año anterior, estos nuevos 4 formas de contrato, ayuden a mejorar los indicadores de empleo. Es necesario. Pero aquí también hay que tener una reflexión. Miren, todo el mundo habla de que hay que crear plazas de empleo, miles, millones. Bueno, cada quien pues establecerá un número acorde a su criterio. Pero yo creo que eso es insuficiente si no pensamos en que además de crear plazas de empleo, hay también que capacitar a la mano de obra, porque la realidad es que mucha mano de obra no está capacitada. ¿De qué va a servir crear plazas de empleo, nuevas plazas de empleo, si no vamos a contar con el talento humano que esté listo para poder desempeñar esas actividades? A mí me llamó mucho la atención, si ustedes leyeron el informe de fin de año del diario El Universo, salieron las 10 carreras más demandadas del Ecuador en el año 2020. Por ningún lugar, por ninguna parte salían temas de robótica, temas de inteligencia artificial, temas de analítica de datos. No salía eso por ningún lado. Seguíamos con el tema de administración de empresas, seguíamos con el tema de derecho. A ver, nadie dice que no se necesitan administradores de empresas, que no se necesitan abogados, que no se necesitan médicos, por supuesto que se necesitan, pero el mundo está en una dirección, el mundo está en un camino, y parece que nosotros todavía no lo estamos entendiendo. Y finalmente, en momentos de crisis económica, yo creo que la prioridad de las empresas siempre va a ser proteger la mayor cantidad de empleos posibles antes que estar pensando en aumentos salariales, obviamente tratando siempre de focalizarse en casos claves, de gente crítica, de gente pues, que de alguna manera causa una contribución especial, pero manejarlos como casos puntuales. Y para eso, pues obviamente se necesita tener siempre ese criterio de saber en dónde lo vamos a focalizar. Pero en la gran mayoría de casos, el propósito debe de ser buscar mantener empleos. Bien, esto es lo que tenía preparado para ustedes, gracias a la invitación que me hicieron los directivos de la Asociación de Gestores de Recursos Humanos. Espero que esto les dé a ustedes algunas informaciones e ideas importantes y con mucho gusto poder atender preguntas si es que las hubiera. Muchísimas gracias, Roberto. La verdad es que como Asociación de Gestión Humana del Ecuador, haberte invitado ha sido un gran acierto para este primer conversatorio gerencial, donde nos has hablado del mercado laboral post-crisis, los parámetros para el cálculo de salarios, los distintos escenarios, el comportamiento del mercado, estas perspectivas positivas que yo rescato que tenemos para el 2021 de los distintos sectores. También el habernos compartido estos cambios en los sistemas de remuneración, los beneficios no monetarios, los impactos en eficiencia y productividad de los colaboradores. Y todo esto pues nos lleva a tener una nueva actitud, es una etapa de profundos cambios, de resiliencia, de aprendizajes, de reskilling, donde se ha puesto de manifiesto la cultura colaborativa. Y como tú dices, nuestro mayor desafío, sostener los empleos, mantener a los colaboradores empleables, trabajando por objetivos. Esto ha demostrado también que tenemos mayor compromiso, donde recursos humanos ha sido un factor crítico en la cohesión de equipos, en ejecutar la misión y la visión del negocio, de las organizaciones, el estar trabajando por este cumplimiento de las estrategias. Así que muchísimas gracias.